Sí, yo creo que la pelota va a dictaminar y los jugadores lo que va a pasar el próximo domingo. Lo que es cierto es que es la mejor final posible, la que soñaba todo el mundo. Lo que se esperaba fuera la finalísima en marzo que no se pudo jugar, ya entendemos por qué los equipos no estaban tan por la labor de jugarla, porque sabían que una final del mundo era muy posible, exactamente. Y además es la primera vez en la historia que se va a dar una final del mundo con el vigente campeón de Europa ante el vigente campeón de América. Es una final inédita además, así que yo creo que para los futboleros también era la final que todos queríamos, para ver algo diferente y también para ver enfrentados a Messi, con quien ahora dicen puede ser su relevo en el mundo del fútbol, Lamine Yamal. Y aquella foto que mencionaba Cris en una bañera con Messi y Yamal, parecía que allí le transfería todos los superpoderes. Vamos a ver, yo creo que desde todo punto de vista... El central de España también tiene una foto con Leo. Cubarsí, cuando era muy joven. Claro, es que esta selección española, al igual que la de 2010, tiene mucho del Barça. Y Messi es el mejor jugador de la historia del Barça, de calle, de escándalo. Así que han crecido admirándolo. Así que desde donde lo mires, desde cualquier óptica, Male, es una final como para seguir escribiendo la película, parece, de la extraordinaria carrera de Lionel Andrés Messi. Sin lugar a duda. Ahora, yo quiero ver si Lamine Yamal va a salir a hablar o a decir esas cositas que tanto le gustan. Yo creo si lo va a hacer ahora que ya conoce su rival, ¿no? Conoce que se va a enfrentar a la selección de Argentina. Ahora, Dani, veíamos hace unos días, justamente en una de las ediciones de ESPN FC, la titular de la selección de España con la que salió campeón en el 2010. Y hacíamos una comparación del equipo que usa Luis de la Fuente como titular en esta edición del 2026. Si analizamos lo que tenía España dentro de su plantilla o dentro de su titularidad, habían ya muchos jugadores que tenían un nombre, que estaban haciendo ya su carrera de la mejor manera en sus clubes, en los distintos clubes que disputan. Ahora, me parece, tienes una selección que en efecto es muy buena, que terminó o ha ganado, logrado grandes cosas. A ver, sin irnos muy lejos, lo que sucedía en la Eurocopa 2024, pero siguen siendo jóvenes, juveniles, que se va a enfrentar a una selección con mucha jerarquía, con mucha experiencia y que sabe jugar este tipo de escenarios. Sí, y podemos hacer miles de análisis más, ¿no? Yo me quedo con el de 2010 mil veces, ¿no? Pero porque la vimos jugar, la vimos llegar y la vimos triunfar, pero no solo en la selección, sino en sus clubes. Ahora, esta selección de España es muy joven, pero también tiene un juego muy hermoso, como decimos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Lo decía Cris recién, juega muy bien. Y eso es un valor muy grande, porque no juega bien uno solo, juegan bien 11. Y a veces esa es la tarea más difícil del técnico, que jueguen todo bien, que estén coordinados todo bien. A ver, va a enfrentar a una selección que juega muy bien, que tiene experiencia, ¿sí? Que tiene mucha experiencia y quizás en algunos momentos del partido, porque los partidos son por momentos. Yo voy a agregar algo que creo que he escuchado también del técnico de la selección argentina con el técnico de España. Se admiran mucho, más admira Scaloni a De la Fuente, lo admira mucho. Fue su profesor. Él siempre lo dice, Jerry, que aprendió mucho de él, Entonces, eso tiene otro valor muy grande, ¿no? Porque acá, repito, vamos a ver un gran partido. ¿Va a haber un ganador? Claro, va a haber un ganador. Pero yo, para mí, para el fútbol, ya ganaron los dos. No me pongo nada, sino que están las dos selecciones, una con otro momento y otra con un momento excepcional, porque hay que decirlo, España llega en un gran momento, mucha juventud, y eso también tiene un valor muy agregado, ¿no? Pero tú tienes la camiseta puesta, amigo. No me vengas a decir aquí que los dos son ganadores. Tú tienes tu camiseta puesta y eso no lo puedes... Listo. Ahí está. Más nada que decir. Ya, me estaba extrañando eso. No me podía ir triste de este programa. Male. Yo, para mí, sinceramente, mirá que digo, y esto es una frase,
los chicos te ganan partidos, pero los grandes te ganan campeonatos, ¿eh? Listo. Y Cris te lo puede decir, ¿eh? Ya lo dijo. Los grandes ganan campeonatos, ¿eh? Pero también del otro lado, del otro lado hay españoles que nos miran, porque los leo, en los comentarios. Sí, está bien, los españoles te van a decir, los campeonatos lo ganan las grandes defensas. Y en este caso España solo ha recibido un gol contra los 7 que ha recibido Argentina. Pero no se enfrentó a Argentina todavía España. No se enfrentó a Argentina. Eso es una realidad. Ahí tienes un punto, es verdad. Chicos, vamos a ver cómo llegan estas dos selecciones, cómo llegan hasta este momento, hasta este último partido, ese anhelado octavo encuentro. Los finalistas del Mundial, España con el 64% de posesión versus el 60%, ¿no? Para la selección de Argentina, dos escuadras que le gusta mucho tener el balón en sus pies. 120 remates para España, 112 para Argentina. 13 goles para la selección europea versus 19 goles de la selección sudamericana. Argentina, que ha recibido 7, y España, que como bien lo acaban de decir, solo ha recibido 1. 6 vallas invictas para España y solamente 2 vallas invictas para la selección de Argentina. La actual campeona. Números, Yeri, interesante. Sé que te gustan mucho, sé que ahí tomas tus apuntes y empiezas a hacer tu análisis. Si bien no tienen un partido o un juego muy parecido, son dos selecciones que se sienten cómodas teniendo la pelota. Ahora, te voy a decir algo. Veíamos a una selección de España que en los partidos anteriores, previo a ese partido frente a Francia, si bien tenía la pelota, pero no era una selección o no era un 11 vertiginoso, no era un equipo que iba hacia adelante, la paseaba de un lado al otro, terminaba con transiciones muy largas y demás. Vimos otra versión de España. Pero esta selección de Argentina, sin quizás tener posesiones tan largas, termina de hacerte daño cuando lo puede hacer. A mí me da la sensación, a pesar de que ha recibido muchos goles, que Argentina en cuanto al ataque es superior. Ya tener el factor Messi es un factor que te pone en ventaja. Ahora, en cuanto a la posesión, están muy parecidos. El debe de Argentina en este Mundial es que ha cedido muchas veces la pelota a su rival sin quererlo, porque después de Suiza los jugadores dijeron que ese no era el plan, que Suiza se la sacó. ¿Por qué? Porque le ha faltado intensidad a la Argentina, sobre todo en el medio, para hacer un buen pressing, como lo hace, por ejemplo, España, que quizá esa juventud le ayuda a poder marcar mejor una vez pierde la pelota. Ahora, lo que vimos de Argentina hoy ante Inglaterra da un halo de esperanza para Scaloni plantear esa final del domingo. Ahora, el número de goles de Argentina, 19. Es la selección con más goles en un mundial en este siglo XXI. Así que es también un dato como para destacar. Es el tiki-taka español contra la nuestra, que es como se le llama a la forma de jugar de Argentina, con ese relacionismo de su centrocampista, no tantos patrones como tiene España, triangulaciones, que hago esto, un poquito más mecanizado. Argentina es más de la inspiración, de la impronta que le da a sus propios futbolistas. Vamos a ver dos estilos similares pero con matices, por esto que te explico. Totalmente. Yo creo que es una final soñada, ya quiero que sea el domingo. Yo también, pero me tengo que ir preparando porque yo estoy segura de que ese partido va a ser un encuentro más que cardíaco. Ahora, Cris, hay un dato también acá interesante de los que veíamos y es la vallas invictas. España con 6 vallas invictas y Argentina solamente con 2 vallas invictas. Más allá del trabajo que haga el arquero debajo de los 3 palos, sea el Dibu Martínez o sea por lado de España Unai Simón, también es el trabajo defensivo que hacen ambas selecciones. Y si bien España no se había visto tan exigida en cuanto al ataque o a la zona defensiva hasta que pensamos, ¿no?, que lo iba a hacer Francia, no terminó siendo así. Tiene menos problemas de los que ya ha tenido esta selección sudamericana. Y eso también es un temita a resolver de cara a la final. Sí, por supuesto. Ahora, cuando uno mide rivales, que es verdad, a veces no es lo mejor, pero hay que decir que España enfrentó a selecciones importantes y que te podían hacer daño. Portugal, Bélgica y Francia. De hecho, hablábamos en algún momento de la cantidad de goles que marcaba Francia y la cantidad de goles, incluso más que España, que tenía Bélgica hasta ese partido. Pero aún así, más allá de que Bélgica fue el único equipo que le marcó, es muy difícil entrarle a esta
selección española. Y eso que tiene dos laterales que se proyectan muchísimo, que a ratos son verdaderos punteros, como es Cucurella y ahora Pedro Porro. Pero está este jugador que es el distinto, este jugador que sabe dónde ubicarse, que sabe por dónde empezar el juego de España, que es Rodri. Y cuando el equipo se ve descompensado, es Rodri el que se queda en esa zona de volante central acompañando a los centrales, ya sea a Cubarsí o a Laporte. Pero está tan mecanizado, como decía Yeri, el juego de España, sobre todo incluso en esa zona de la mitad de la cancha, con Pedri. Incorporó a Dani Olmo, que no había sido titular en los primeros partidos. Fabián. Y Dani Olmo, y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de las fases decisivas para España. Después, claro, fue apareciendo Lamine Yamal, lo de Oyarzabal, que ya estaba. Tiene a Baena, pero no ha podido tener a Nico Williams en el mejor momento para esta Copa del Mundo, porque hay que recordar lo que ha hecho Lamine Yamal o Nico Williams en Nations League o en Eurocopa. Habían sido jugadores fundamentales para España. Sí. Entonces ha tenido que, de alguna otra forma, ir modificando Luis de la Fuente, pero aún así mantener esta estructura y este buen juego. Y veíamos hoy, Dani, más temprano, ¿no? Que te mencionaba justamente el mapa de pases de Rodri, que fue quien manejó el ritmo. Fue el capitán de la orquesta, el director de esa orquesta de Luis de la Fuente. Era increíble el trabajo que había hecho Rodri en la mitad de la cancha. Sí, y yo te respondí, y no miramos el de Fabián Ruiz y el de Olmo, porque esa triangulación fue excepcional, fue tremenda, porque era en todos los sectores del campo de juego los tres. Siempre aparecían los tres, o uno por delante, el otro por el costado, siempre manejando esa triangulación. Como dijo Yeri, ¿no? Los patrones son perfectos, porque hay que decirlo, son perfectos. Depende de dónde se mueva uno, el otro hace el movimiento posterior. Parecen una orquesta, Dani, es increíble. Son patrones que funcionan. Y lo fue cambiando durante el Mundial a esos volantes. Exacto, por eso digo, llega crecida y eso también es muy bueno y es valioso para ellos mismos, ¿no? Porque es valioso. Ahora, ese patrón es el que, en este caso, Argentina va a tener que romper, ¿no? Porque seguramente, no digo que Francia no los tenía los jugadores, pero creo que Argentina por ahí podría romper en ese patrón, pero es muy difícil. Analizar a un partido que va a ser maravilloso porque se lo va a analizar uno como técnico, uno como es jugador, uno como periodista, como todo, porque va a haber patrones por todos lados, ¿no? Y es lo que la gente espera a nivel mundial, ¿no? Un partido de este calibre y seguramente va a ser un partido abierto. Ojo, porque por más que Argentina haya recibido muchos goles y si tiene que recibir goles, no va a decir, bueno, no, me voy a quedar atrás, no, voy a seguir atacando. Entonces ahí está, bueno, lo valioso del fútbol, ¿no? Una selección que no se rinde. Bueno, vislumbramos un partidazo, chicos, que estoy segura nos va a tener a todos con los nervios de punta, con el estrés a su máximo nivel, pero disfrutando, esperemos, de buen fútbol.